Un tema recurrente en Baja California y ya durante años, si no es que décadas, es el de los cortes de agua. Se acuerda que por cualquier cosa venía un corte de agua, que porque una reparación, que porque hacía calor, que porque bajaron los niveles de la presa, que porque esto, que porque el acueducto, que porque el río Colorado y las limitaciones, qué sé yo. Es tema de todos los días, creo que no hay semana que no tratemos el tema del agua. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando en nuestro país? Digamos, ¿cuál es la fotografía grande de este tema? Pues el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana, realizó un estudio denominado Inseguridad de agua en el hogar en México. Y los resultados, pues quisiera decirle que sorprenden, pero quizá nosotros, por la manera en que hemos estado sufriendo este problema en Baja California específicamente, no nos van a parecer tan, digamos, digamos, ay, nunca me imaginé. No, pero le insisto, ya medido con un estudio formal, con una encuesta formal, por una institución de prestigio, pues ya nos da herramientas para saber qué es lo que realmente está pasando, como le digo, en el panorama más amplio. Le agradezco enormemente a la doctora Graciela Teruel, directora del EQUIDE, justamente de la Ibero, nos tome la llamada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, David, a ti, a tu auditorio. Pues muy contentos de tener este espacio para compartir con ustedes pues los resultados de esta investigación que estamos llevando a cabo no solo desde la Ibero, sino también en conjunto con otras universidades en Estados Unidos como la Universidad de Yale, la Universidad de Northwestern y la de Montclair State. Entonces, este es un estudio que nace, te cuento muy rápidamente, de justamente ver los indicadores de acceso al agua que tenemos en México. Si uno ve, por ejemplo, la información que proviene del censo del 2020, el porcentaje de población que no dispone de agua embotellada es muy pequeño, es 3.5 en México. O el porcentaje de población en todo México que no dispone de drenaje es 4.3. Entonces, cuando uno ve este tipo de indicadores, sobre todo para hacer políticas públicas o para entender de qué tamaño son los problemas en México, vemos que, pues uno diría, la verdad es que el tema del agua, pues no es un tema en México. Pero todos sabemos que eso no es cierto, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un indicador nuevo, que es una escala que de hecho se inventó en la Universidad de Northwestern para medir el acceso efectivo en los hogares. O sea, y que tomara en cuenta, por ejemplo, pues no solo información de si se tiene el tubo, sino si cuando se abre la llave fluye el agua o no, ¿no? Y entonces, pues este tipo de indicador nosotros le denominamos la inseguridad del agua. Y tiene información sobre, por ejemplo, los usos. Si en los hogares hay agua o no suficiente para lavar la ropa, para cocinar, para lavarse las manos, para lavar el cuerpo, si hay agua para beber, ¿no? Si la gente se va o no a dormir con sed, si hay agua potable en el hogar, si hay interrupción de la fuente principal del agua, que es una de las cuestiones, yo creo que es uno de los grandes problemas de México. Claro. Que sí tenemos los tubos, tenemos la infraestructura, pero pues cuando abrimos la llave no llega, y no llega porque pues hay veces que llega un día y luego 2 días no llega el agua y luego llega al tercer día, etcétera. Y con toda esta información se hace una escala, consta de 12 reactivos, se hace una escala de inseguridad de agua y nos sale que a nivel nacional 32% de los hogares mexicanos presenta lo que se conoce como inseguridad de agua. Y bueno, cuando ya nos vamos, por ejemplo, a los ítems por separado, el 72% de la población en México tiene preocupación por no tener agua o por tener agua para cubrir todas las necesidades. El 74% ha visto interrumpido la fuente principal del agua, que es justamente esto de lo que hablaba, ¿no? O sea, el agua no llega, o sea, están los tubos, pero el agua no llega a los hogares, ¿no? 1 de cada 2 no tuvo agua potable en su hogar.
con este tema de la pandemia, que yo creo que aquí el auditorio va a ser como muy sensible al tema. Sabemos que lavarse las manos es muy importante, ¿no? Sobre todo para evitar contagios. Pues 27% de la población no tiene agua para lavarse las manos. Y así sucesivamente. O sea, tenemos estos resultados que nos van dando cuenta de cuáles son estos problemas, sobre todo en el uso que le tienen que dar los hogares para satisfacer pues, las necesidades más básicas. Muy bien. Estos estudios, doctora, son con usuarios domésticos. En este momento no se incluyó, por ejemplo, la falta de agua en escuelas o en otras instituciones o en otros espacios públicos. Fíjate que no. Esta parte del estudio y la inseguridad de agua, como la llamamos nosotros, es en hogares. Muy bien. Y trata de ver cuál es la experiencia de falta de agua al interior de los hogares. O sea, obviamente, pues el problema del agua en México es mucho más grande. Lo que pasa también en clínicas, lo que pasa en escuelas, lo que pasa con el sector agrícola, ¿no? Sabemos que un gran porcentaje del agua se va, por ejemplo, al sector agrícola o a la industria. Pero aquí nos interesa mucho medir qué está pasando en los hogares, porque eso está directamente relacionado con el bienestar y calidad de vida de las personas en México, y está muy correlacionado con temas de salud pública y está muy correlacionado con temas de pobreza. Y es increíble esta cifra de que 72% de los encuestados pues tengan esta preocupación de que no saben si van a tener agua o no, porque básicamente pues a eso se refiere ese factor, ¿no, doctora? Y también me parece sumamente interesante cómo también esto se aterriza en el tema de, no sé si lo estoy planteando correctamente, pero en el tema de las emociones. No solamente este asunto de la frustración y el enojo de no contar con el servicio. Me llama muchísimo, doctora, esta parte de su estudio, de este estudio que nos está detallando el día de hoy, respecto a me siento avergonzado. O sea, ¿cómo se refleja esto también en un tema, evidentemente, de salud pública, de acceso a servicios sanitarios adecuados? En la pandemia usted ya lo explicó muy bien, pero también en un asunto de salud mental, y eso me parece también sumamente valioso. Sí, no, fíjate que una de las cuestiones que tiene esta escala es que tiene dos preguntas que tienen que ver con que si la gente, por ejemplo, se está enojando por esta situación, pues de no tener agua de forma regular, o de no tener agua para beber, o de no tener agua para, ¿no? Todos estos usos que ya hablamos. Y 46% contestó que se enoja por esta situación. Y luego el tema de sentirse avergonzado por la falta de agua. O sea, por ejemplo, es 1 de cada 5 mexicanos, ¿no? Se siente avergonzado por no tener agua, o no tener agua en todo momento. A lo mejor por no poder limpiar la casa, por no poder limpiar el patio donde secan los animales, y eso les hace que se sientan justamente apenados. Claro. Y qué interesante poder aterrizarlo también eso. Doctora, se nos acaba el tiempo. Evidentemente esto dará mucho de qué hablar. Habrá más detalles que surjan como avancen estas investigaciones, pero en el punto en el que estamos, ¿cuál sería la gran lección? ¿Cuál sería la reflexión con el que en este momento nos tenemos que quedar de frente a pues estas respuestas que yo creo que son pues avasalladoras, doctora? Sí, mira, dos cosas que me parece que son como que las grandes conclusiones. Cuando vemos esta escala y la dividimos por nivel socioeconómico, vemos que hay en los estratos más bajos, donde está la gente más pobre, la inseguridad del agua es mucho mayor. Entonces, esto es algo que ya sabemos. O sea, hay colonias enteras, populares o de nivel socioeconómico bajo, que tienen problemas más grandes de agua. Pero aquí se confirma a nivel nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es bien importante tener el diagnóstico primero. O sea, porque estos niveles que provienen como que de las grandes encuestas de información, pues nos dicen que el tema del agua no es un tema para preocuparse. Pero yo creo que después de este diagnóstico sabemos y nos queda clarísimo que 1 de cada 3 mexicanos tiene inseguridad de agua. Entonces, un tema muy relevante al cual tenemos que dirigir políticas públicas como muy orientadas a tratar de resolver este problema. O sea, no puede ser que haya localidades enteras que no tengan agua o que tengan estas interrupciones de agua tan constantes.
Entonces, lo primero era tener el diagnóstico y lo segundo, saber que además son los más pobres los que más sufren por este tema. Entonces, pues tenemos que redoblar esfuerzos, sobre todo en áreas más marginadas. Doctora, le agradezco enormemente que nos haya otorgado este tiempo, los micrófonos abiertos para pues otros temas que yo sé que son muy importantes para todo el país, que vengan desde el Equide, y le agradezco por lo pronto su tiempo. Que tenga un excelente martes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Excelente martes. Gracias. Es la doctora Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide, de la Universidad Iberoamericana, platicándonos de este estudio realizado en alianza con otras instituciones, otros organismos de investigación y de la sociedad civil, otras universidades también, respecto a este concepto de la inseguridad del agua en el hogar en México. Son las